Ok, listo. Buenas noches, Dios les bendiga mucho. Bueno, como dice el tema, si sacamos la pausa, dice, los guerreros de Dios se forman en soledad. Y bueno, como se habla de guerra, fue un día de guerra, tanto para la anfitriona como para el que trae la palabra hoy, porque eh, salieron cosas extras, cosas inesperadas, que se deschavetaba el celular, contratiempos, y ahí a tener que ponernos en las manos del Señor para que sea solamente su bendita misericordia al 100% que nos esté acompañando esta noche, porque si no fuera por Él, no hubiéramos estado ni en la llamada. Y para entregar este momento que el Señor ha permitido, esta palabra que yo le escuché de un pastor, no sé ni cómo se llama, hace muchísimos años, y lo busqué el versículo porque no lo encontraba. Y está en Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 28, que dice, de los olivares e higuerales de la cefeya, Balananán, Gederita. No va a entender nada, ¿verdad? Pero bueno, esta es la última parte del versículo y es de lo que vamos a hablar y es la parte más importante. Y de los almacenes del aceite, fulano de tal, o Joás. Joás. Yo quiero decirle, y vamos a leer un poquito, que tengo acá papeles por todos lados. Dice, Joás era administrador del aceite, como se dice en Crónicas, primero 27-28. Se menciona un Joás que era responsable de los almacenes de aceite, es decir, encargado de almacenar y distribuir el aceite. Pero el aceite era, él estaba encargado, no es solamente para, era era como empresarialmente, era grande, a gran escala. No era un aceitito para una casita, una, dos o tres familias, no, era para toda una ciudad. Y, y el encargo que el rey David le ha dado era muy importante, como podemos ver en Éxodo 27:20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente, continuamente. Podemos ver que el aceite está relacionado con la luz, porque antes, ahora estamos de una manera eléctrica, enchufamos, prendemos un foquito, ya está. En aquel tiempo eh, era muy preciado el aceite porque así se prendían las lámparas. O sea, Joás era encargado de que de noche toda una ciudad tenga luz. En la Biblia, por eso relacionado el aceite y la luz, se dice que en la Biblia se utiliza el aceite para mantener encendidas las lámparas, lo que simboliza la iluminación y la presencia de Dios, como lo vemos también en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículo de 1 al 13. Utiliza el aceite para representar la preparación y la vigilancia espiritual. Em, Podemos ver ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es este Joás? Porque después el versículo siguiente, y del ganado se encargaba otro, que pastaba Sharon, Sitrai, y de los camellos se encargaba Osmil, Ismaelita. Pero si podemos ver, vamos a ver a capítulos anteriores, podemos ver que desde el versículo, a ver, veo yo del versículo 23 de este mismo libro de Primera de Crónicas, que ya venía haciendo la distribución el rey David y gente que le ayude. Dice, el capítulo 23, distribución y deberes de los levitas. Capítulo 25, distribución de músicos y cantores. O sea, qué lugar va a ocupar cada uno, ¿verdad? Capítulo 26, los porteros y los oficiales, ¿dónde iban a estar? Capítulo 27, otros oficiales de David. Y acá quiero centrarme.
Porque, por ejemplo, el capítulo 27, versículos 5 al 6 dice, de Primera de Crónicas, el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaya, hijo del sumo sacerdote Joiada, no era hijo de cualquiera. Y en su división había 24.000. Este Benaya tenía 24.000 personas a su cargo. Comparémoslo con Joás, que tenía nada, no tenía personas a su cargo. Este Benaya era valiente y era reconocido entre los 30 y sobre los 30, o sea, encima de los demás. Y en su división estaba Amisabad, su hijo. Y podemos ver también en el versículo 25 que Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros. Qué importantes cargos que tenían acá. Los tesoros, los otros se encargaban de la labranza, o sea, las verduras para que la gente pueda ser alimentada. Qué importante cargo, ¿verdad? Y de las viñas, Simei Ramatita, de los olivares se encargaba Cefela, pero de los almacenes del aceite, Joás. Y investigué un poquito del poco tiempo que tuve hoy. Y disculpe si es un poquito precaria mi información, pero quiero quisiera que en el nombre de Jesús llegara esto a los corazones, porque Joás dice que los aceites se almacenaban para guardar su premura, su buena calidad, que no le entren moscas, bichos, que no le dé el sol ni nada. Tenía que tener una temperatura exacta en lugares oscuros. No solamente el aceite que se envasaba en lugares, en cosas de vidrio, en alcuz, etcétera, pero las cantidades de aceite para alumbrar una ciudad, imagínense toneles de aceite, grandes bidones de aceite, grandes tachos, recipientes de aceite, de 100 litros, 200, 300 litros. Se los guardaba en un lugar oscuro, tenían que ser depósitos, a veces eran de barro, depósitos de hierro o de acero inoxidable, se dice ahí. En esas oscuridades estaba él solito. Quizás los demás, por ejemplo, el que estaba encargado de la viña, tenía gente porque él no iba a cosechar solo la uva, no estaba solo. Y el que estaba labrando para una ciudad tenía gente a su cargo. Él estaba a su cargo, pero tenía mucha gente. Y Asmabel, los tesoros del rey, habrá tenido contadores, administradores, gente capacitada de renombre a su lado. Y acá Joás parece que estaba solito. ¿Y a qué quería llegar eh, hasta este punto? Que los guerreros de Dios se forjan en soledad. Y eh, a veces queremos eh, promociones sin antes pasar por, por debajo, sin antes ser procesado. El aceite de oliva era usado como un combustible, era un recurso comúnmente utilizado para proporcionar luz en las lámparas, en los hogares, tanto en lugares modestos como en la realeza, ¿verdad? Se utilizaba para iluminar la oscuridad de la noche, incluso en el templo del Señor. Se requería un aceite de oliva altamente refinado y puro. ¿Puro para qué? Para alimentar las llamas de la lámpara del candelabro. Porque si el aceite era de segunda calidad, las lámparas no iban a dar una luz como corresponde. Iban a echar humo, eh, iban a dar olor feo, ¿me entiende? Por eso es importante que el aceite que demos de nuestra vida, de nuestra oración, a la presencia del Señor, porque no se la damos a cualquiera, sino a la presencia del Señor, tiene que ser con excelencia, porque la excelencia es por amor, pero el perfeccionismo es como un fariseísmo, porque estamos acusando, cuando uno no hace algo bien, lo estamos acusando y buscamos ese perfeccionismo que nos llega a, a, a comportarnos
como fariseos. Si hay algo que digo a veces y supongo que el Señor me lo ha mostrado, que cuando tengamos celo por las cosas del Señor, cuando digamos esa palabra, dice, cuando el celo por tu casa, Señor, me consuma, que nosotros tengamos cuidado de también no consumir al hermano, que no lo ha hecho bien o de la manera que nosotros queremos. Y entonces podemos ver en Primera de Crónicas 12:33 de otros guerreros, de estos guerreros que hablan de la tribu de Zabulón, que eran como 50.000, y específicamente dice que eran guerreros que luchaban, pero sin doblez de corazón. Ellos lo hacían, pero sin doblez de corazón. Eran varones valientes y quería hablar de ellos. Acá dice, por ejemplo, si vamos a comparar, o si Joás se iba a comparar con gente de élite, por ejemplo, entre ellos, como hablamos recién de Benaya, los 30 valientes de David, también conocidos como los 30, eran de una fuerza de élite, eran de lo mejor, no eran cualquiera, que acompañó al rey David, no acompañaron a cualquier rey, acompañaron al rey David en sus campañas militares y ayudaron a establecer su reino. ¿Cómo no va a ser gente de renombre? Seguramente si hubiera cámaras, todo el mundo se hubiera querido sacar fotos con ellos. Eran hombres dispuestos a pelear sin doblez de corazón, como acabamos de leer en Primera de Crónicas 12:33. Estos varones comprendían, no es que hay que tenerlos en pocos aquellos que tienen buenos ministerios, grandes ministerios, ministerios visibles, no, porque eran varones que comprendían la necesidad de una organización para que se mantuviera firme, firme, no indeleble, firme. ¿Durante qué? Durante tiempos difíciles y de grandes problemas. Dice que el asalariado huye. Cuando hay problemas salen corriendo. Ah, el pastor metió la pata, oh, bueno, me voy. Como si no fuéramos nosotros tan carne como el pastor, como la otra persona, que se ha equivocado. Nos resta nada más ni nada menos que cubrir la desnudez del hermano. Ah, porque cayó, no, ya no es hermano. ¿Quiénes somos nosotros? El mismo apóstol Pablo decía, ni siquiera yo mismo me juzgo, me juzga el Señor, pero el Señor juzga aún la intención del corazón. Y acá de estos siervos se vio la intención del corazón de estos guerreros también, que eran leales y dedicados y estaban completamente comprometidos con el rey David y su causa, a menudo arriesgando su vida por él. Qué tremendo poder. Acá le hubieran dado, acá en la tierra, en este mundo, seguramente le hubieran dado reconocimiento y premios. Se destacaron por sus logros de valentía en batalla, muchos de ellos con la capacidad de superar grandes desafíos. Y a veces uno mira, yo me imagino un Joás mirando de abajo, yo digo, y habrá dicho, wow, qué tremendo esos guerreros. Y yo solamente cuido el aceite. Mas, sin embargo, esos eran visibles, pero él era un valiente, leal y dedicado, pero invisible. Y le quiero decir, le quiero abrir mi corazón. Estuve hablando con una persona que es un poco mayor que yo y mayor en experiencia secular y en el Señor también. Ella es una hermana en Cristo. Y yo lloraba y le hablaba de mis preocupaciones, del servicio, de mis niños. Y me dijo, mira, Silvita, eh, quizás Dios te ha puesto, no me dijo quizás Dios te ha puesto para que seas invisible. Y Dios te usa así de esa manera. Y por eso me acordaba de Joás, porque algunos son visibles, pero otros son invisibles. ¿Hasta qué punto podríamos llegar a decirle al Señor, como yo le dije una vez, y siempre lo digo, ¿no? Desde que escuché a un pastor que dijo, todos quieren ir donde está el pasto echado, donde está cortado, donde está todo ya hecho,
y solamente, como decían, limpiar sobre lo limpio, un plomerito y así nomás. Eh, entonces yo dije, ¿para qué voy a estar todo amontonado y donde ya estamos de más? ¿Por qué mejor me voy a donde hago falta? Y yo, sin darme cuenta lo que pedía, le dije, Señor, envíame donde nadie quiere estar, envíame donde nadie quiere ir. Y a veces he pasado muchas soledades sin darme cuenta que yo misma se lo había pedido. Señor, de hacer esa oración, es decir, Señor, envíame donde me necesita. Es una manera de colaborar a la extensión del Evangelio, porque si hay algunos en un lado, ¿por qué no vamos a donde no hay nadie? Para que el Evangelio del Señor siga creciendo. Por eso quería hablar de este hombre Joás. Y hablo de guerreros, pero también hay guerreras, también hay mujeres guerreras que la están peleando en soledad y que se sienten solas, quizás con su familia, quizás el marido las ha abandonado. También puede haber hombres que están ahí cuidando su hogar y sus hijos porque fue la mujer la que lo abandonó. Pero como siempre digo, lo primero que hacemos, y me incluyo, en tiempos atrás, cuando la madre abandona a sus hijos, qué mala mujer. Y a veces no sabemos si huyó porque el marido la golpeaba y no se quiso llevar los hijos porque el marido le iba a buscar y le iba hasta encontrarle y matar. Pero también a veces decimos, pobrecitos los viejitos, ¿por qué lo maltratan los hijos? Y quizás a veces la vida nos da todo lo que hicimos mal. Y qué tremendo tema. Y no es para juzgar. Y que Dios nos ayude. Pero no por eso los hijos deben maltratar a los padres. Porque hay que honrar padre y madre. Y a honrar a los padres y madres estamos honrando a nuestro Dios. Y no dice si sean, qué dedicación tenga, si andan, si trabajan, si no trabajan, si tiene estudios, si no tiene estudios. Nos lleva a honrarlo y a respetarlo. Y quizás eso no se vea mucho, y menos cuando son varios hijos. Si a veces son 10 hijos y es uno solamente el que lo respeta, quizás ese uno sea como Jonás. Eh, por lo general suele ser el hijo mayor a veces. Y quizás a ese uno no se lo tiene en cuenta. Quizás a ese uno no se lo ve, el mundo no lo ve, pero el Señor sí lo ve. Y la importancia muchas veces de ser invisible. Porque imagínese usted, si hubiera algún envidioso, ¿qué le iba a pasar a Joás? Y que le quiera eh, ir a maltratar el aceite encubiertamente para dejarlo mal. Por algo el Señor nos tiene en quietud, escondidos en algún lugar. Cuando Él quiera, nos dará esa promoción. Y si el Señor cree que esa promoción nos va a dañar a nosotros y al rebaño que pudiéramos estar cuidando o a lo que tengamos en nuestras manos, que Él nos haya encomendado, es más vale y es mejor que sigamos invisibles y quietos ahí, porque es preferible 1000 veces ser invisibles para el hombre, para el ser humano, aun sea el hijo, la pareja, el cónyuge, los padres, los amigos, en la iglesia y donde sea, que ser invisible para el Señor. Porque de qué nos vale de que todo el mundo nos aplauda las hazañas que podamos hacer si el Señor nos va a decir después, nunca te conocí, nunca te conocí. Qué tremendo, ¿de qué nos vale los demás? Qué tremendo. Yo estaba en un retiro de mujeres y una de las pastoras dijo que llegó una mujer que después le quiso dividir la iglesia. Y ella decía, de 10 cosas que yo pedía, 9 las hacía ella. Pero ella la decía, las hacía Jezabel. Y a veces que no, y a veces nos queremos esforzar, no por ser una Jezabel,
pero a veces nos queremos esforzar por querer lograr el amor del pastor, del amigo, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, si los tenga o no los tenga. Queremos lograr esa honra. Y yo le puedo decir que esa honra que hubiera logrado, que quisiera de algún sobrino, la tuve a veces, de alguno que otro, pero de afuera también. O sea, decir de afuera es decir que no es de la línea carnal, pero sí de la línea de Cristo le he podido conseguir. He podido conseguir ese reconocimiento y ese respeto que me han valorado. Y a veces nosotros buscamos por un lado, pero es importante que sigamos sembrando por un lado para recoger por el otro. Porque mientras usted siembra honra en un padre, en una madre que los ha criado o que los ha adoptado y no está encontrando el amor en ellos, sepa que usted tiene que seguir sembrando. ¿Sabe para qué? Porque usted va a recoger por otro lado. No siempre recogemos por el mismo lugar. A veces recogemos por otro lado. Amistades, hermandad, ¿qué más puedo decir? Que primero le encontré en Mipis y después amistades de años que hace muchos años que no veo. Y ahora encontré un grupo de amigas que me sobran los dedos de una mano acá en Tucumán, Argentina, en las que puedo confiar, que tienen que ser en Cristo, porque hablamos de cosas de su palabra, de su venida, de que necesitamos purificación, arrepentimiento, buscarle, porque su palabra dice, el impío será más impío, el santo se tiene que santificar más. ¿Y de dónde saco la enseñanza? Se preguntará usted, de que a veces sí sembramos en un lado y recogemos de ese lado, pero a veces sembramos ahí, recogemos en otro. Yo una vez, hace como 20 años, tenía una escuelita y andaba sola, me habían dado una nota, y andaba sola de un lado para otro, buscando en los grandes comercios y grandes jugueterías que me puedan donar algo para unos niños. Esa fue la primera escuelita que también no eran más de 10 chicos, que yo hacía en el patio de un hermano que me prestaba. Él se iba a trabajar, me decía abrir el portón y yo me sentaba en el pastito con los chicos. Y yo andaba por todos lados y me volví llorando, porque por más grande que sean, cuando veía que era pastor abajo, me decían, no, nosotros donamos para 16 comedores, que aquí, que allá. Ok, me volví llorando a casa. Y en eso que yo estaba sembrando, que dice Salmo 126, y eran andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, después la recogerá con gozo. Cuando fui a la iglesia, un hermano había dicho, ¿sabe qué? Yo escuché lo que usted estaba haciendo. Y mientras hablaba con el peluquero me dio un dinero. Después el amigo y el vecino le comenté y me dio. Y después me dio una recomendación para que vaya a cierto lugar que me den unas golosinas. Yo junté esa plata para que sean muchos, compré unos juguetitos chiquititos y golosinas y logré darle a los chicos. O sea, yo sembré por un lado y Dios estaba trabajando por otro. Por eso no hay que decepcionarse ni caer en la desesperanza. Aunque no tengamos fuerza, el Señor nos va a dar de poder mientras estamos sembrando en un lado, vamos a recoger en otro, en su tiempo, en su tiempo. Y lo que no veamos acá lo vamos a ver en su presencia. Y el mayor gozo que vamos a tener, el que el Señor nos diga, bien hecho, siervo fiel, yo te conozco. No como decir a los otros, no, yo no te conozco. Pero si salía por YouTube, todo el mundo hacía milagros, levantaba muertos. No, no te conozco. Pero yo corría de aquí para allá, yo trabajé mucho para tu obra. Sí, pero era tu obra, no la mía, era la obra del hombre. Yo no te conozco. Yo honré a mis padres, bueno, lo intenté, no lo hiciste con excelencia, porque la excelencia ya se hace con amor. Y solamente con este aceite del cual está cuidando Joás, este aceite, esa llenura del Espíritu Santo, solamente de esa manera lo podremos hacer, con la ayuda del Señor, solamente con la ayuda del Señor. Porque ese aceite nos ayuda a soportar las peores embatidas, los peores embates, pero también ese aceite, cuando el Señor unge nuestra cabeza, también se representa en la Biblia como un óleo de gozo, como óleo de gozo, y el Señor nos cubre,
¿Y por qué es tan importante el aceite en nuestras vidas, que es la llenura del Espíritu Santo? Porque así como vemos en esta imagen esta ovejita, dice que el pastor le pone aceite a la ovejita para que las moscas no entren en sus oídos, pongan sus huevitos, después se desarrollan unas larvas y le andan por toda la cabeza y la ovejita se vuelve loca. Entonces, antes de eso, el pastor tiene sumo cuidado y le pone aceite en su cabecita. Y por más que seamos nosotros ignorantes o, o no sepamos algunas cosas, porque dice que las ovejitas son muy sencillas ellas, muy crédulas. Entonces por eso se van para cualquier lado. Y el Señor lo tiene que traer el pastor con su vara y su callado. Cuando la ovejita se cae con las patitas para arriba y se le acalambran sus patitas. Entonces dice que viene el pastor y a sus patitas las tiene que refregar para que no se le entumezcan sus patitas, y recién las para que camine. Y si no camina, las tiene que poner al hombro. Por eso se ve muchas veces la imagen del pastor con la ovejita al hombro. Por eso que nunca nos falte el aceite, la llenura y el buscar al Señor, y que nunca dejemos de confiar y pedir al buen pastor que es Jesús, porque acá los pastores fallarán, que no quieren decir que sean personas que no sirven, que no van a entrar, que no son hermanos, que no son hijos de Dios, personas que se equivocan, pero no caigamos en el error de juzgarlos y condenarlos, que podemos enojarnos porque hay cosas que no dan conforme a la palabra. Sí, está bien, está perfecto, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra, porque no somos juez ni somos Dios, y porque nosotros no dimos la vida por esa persona con la cual nos enojamos. Y si estamos orando por alguien, un familiar, alguien que todavía no es salvo, que sepamos también que Jesús le ama más que nosotros. Jesús le ama más que nosotros, porque Él dio su vida por esas personas. Que espero que esta palabra le haya sido de bendición. Le amo, le bendigo, y que el Señor le multiplique bendiciones sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.